Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad número 4, la semana número 2, la era digital, que no todas las fuentes realmente son confiables. Ahora en día, nosotros tenemos una gran amplitud para poder navegar o buscar dentro de lo que es la web, pero no todas las fuentes o toda la información que tenemos o encontramos son confiables. Esto especialmente es muy importante en cuanto en el contexto académico, donde ya la precisión y la veracidad de la información son fundamentales. Tenemos que tomar en cuenta la autoridad del autor. ¿Qué quiere decir eso? La experiencia académica que tiene el autor. El autor debe de tener un currículo académico. La persona que ha puesto algo o en la web debe de tener un currículo académico sólido que lo respalde. Es decir, debe de contar con uno o varios títulos de posgrado. Además, debe de haber publicado libros, artículos científicos o haber presentado ponencias en congresos reconocidos en su área o en su especialización. En cuanto al reconocimiento, el autor no solo debe de tener un conocimiento teórico, sino también una participación muy activa en el ámbito académico en el que se desenvuelve, a través de las investigaciones, de las publicaciones o contribuciones significativas en su disciplina. La afiliación institucional. Es muy importante también verificar si el autor está afiliado a alguna institución académica o científica prestigiosa, ya que esto añade un nivel extra a su confiabilidad. En cuanto al prestigio de la editorial, cuando ya no es un autor el que sube algún archivo, alguna información, sino es una editorial, el proceso de la revisión es muy importante, ya que las editoriales académicas o científicas se renombran con rigurosos procesos de revisión y selección de las obras que publican, lo que asegura que los contenidos de estos sean verificados y válidos por expertos en el campo o en el tema. Los ejemplos de las editoriales como Prince Hall, especializadas en cuanto a pedagogía y educación, o Cambridge, universidad de prestigio, que abarca múltiples áreas de conocimiento, son ejemplos de editoriales muy confiables. La revisión por pares. Este proceso nos garantiza que el contenido del libro o el artículo ha sido revisado críticamente por otros expertos en la materia, lo que minimiza los errores y los sesgos. En cuanto a las fuentes utilizadas en las obras, las referencias en una fuente es más confiable, ya que incluye una lista extensa de referencias o una bibliografía que respalda las afirmaciones con respecto a los contenidos de ese tema. Las fuentes citadas también deben de cumplir con criterios de confiabilidad. Actualidad. Es importante que nosotros verifiquemos que las referencias y los campos como la tecnología, la medicina y la información se puede volver un poco obsoleta. Por ende, debemos de también verificar las fechas de publicación. En cuanto a la objetividad y el rigor, la información basada en hechos es muy importante. El proceso del trabajo académico es presentar una información basada en hechos y datos verificables que se puedan verificar y no en opiniones personales, ya que recordemos que somos un ente investigador. Lenguaje técnico. El uso de este lenguaje técnico, la presentación clara de los argumentos, el respaldo o los contraargumentos, deben de tener mucha evidencia científica. Son indicadores de objetividad y rigor. La revisión por pares. Es importante considerar si la fuente ha sido sometida a un proceso de revisión. Y este procedimiento, que es algo estándar en la publicación académica, nos va a ayudar y apoyar a que nosotros podamos coger la investigación de manera confiable. En cuanto a la fecha de publicación, recordemos que cuando nosotros buscamos algún contenido debemos de tomar muy en cuenta la fecha que sea actual.
Muchas disciplinas, especialmente las áreas como la medicina, las ciencias naturales o la tecnología, van avanzando rápidamente por algo. Por ende, estas fechas donde ya han sido investigados ya se vuelven obsoletas y siempre debemos de buscar actualizaciones. En las fuentes clásicas, en las áreas como las humanidades o las ciencias sociales, las fuentes clásicas o antiguas pueden seguir siendo muy válidas y aún son relevantes. En cuanto a la evaluación de la fecha, evaluar la fecha de publicación en relación al tema es importante. Para una investigación como los avances tecnológicos más recientes, una fuente de hace 10 años posiblemente no será muy confiable, mientras que en temas históricos o filosóficos antiguos pueden ser tan válidas como las actuales. El propósito de una fuente, en cuanto a lo educativo, es diseñar para educar, para informar o convencer al lector de una posición particular. Ser persuasivo es también muy importante. Las fuentes cuyo principal objetivo es la persuasión pueden ser menos objetivas, especialmente si carecen de respaldo académico. Y múltiples perspectivas. Un buen criterio para determinar la confiabilidad es revisar si la fuente presenta múltiples perspectivas o si está limitada a un solo punto de vista. Si nos hemos dado cuenta, todas estas son aspectos muy importantes que se debe de tomar en cuenta para poder buscar o analizar. En cuanto a la conclusión, la selección y el análisis de las fuentes confiables es fundamental para una investigación académica. Es importante considerar la autoridad del autor, el prestigio del editorial, las fuentes utilizadas, la objetividad, el rigor del contenido, la fecha, la publicación y el propósito de la fuente. ¿Qué recomendaciones nos dan? Se recomienda consultar guías de estilo académico, como la APO, las normas APA o la MLA, que para obtener información detallada sobre la selección y la citación de las fuentes, mayormente conocemos las normas APA. También es importante que desarrollar un espíritu crítico y evaluador de la información y buscar fuentes confiables y de calidad. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.